Cada vez estamos más cerca del plebiscito del 4 de septiembre en que se decide el cambio o no de constitución, entre el apruebo y el rechazo, entre cambiar la constitución por la que presentó la constituyente, el apruebo, o hacer en la práctica, por lo que se ha visto, una nueva constitución, pero que no sea ni la del apruebo ni la actual. Eso es lo que en gran medida se está discutiendo actualmente. Y a medida que nos acercamos, y a pesar de que el apruebo logra una pequeña alza y Boric igual, que el rechazo mantiene una amplia ventaja sobre el apruebo, se está viendo que se está desesperando a la izquierda, se está desesperando los sectores que están a favor del apruebo y han comenzado a hacer algo que ellos hace tanto tiempo criticaban, la campaña del terror. Terror total, que esto es malo, que van a pasar cosas malas si gana el rechazo, que la incertidumbre. Están dando discursos que ellos mismos criticaban hace tiempo. Y vamos a ver que no les están funcionando muy bien, a la vez que hubo grandes escándalos asociados a los presos, tanto por sus votos como también por escándalos asociados a procedimientos al interior de las cárceles. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Pelu y Les Chot F, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hemos visto cómo cada vez el rechazo mantiene una ventaja más amplia con el apruebo. Más allá de cambios temporales como en las últimas encuestas en que el apruebo subió 2% y el rechazo cayó un 1%, igual el rechazo mantiene una amplia ventaja de 15 puntos porcentuales. Y de acuerdo a distintas encuestas esa tendencia se mantiene. Y a medida que esto se ve en todas las encuestas y el mismo gobierno reconoció con un exabrupto de Giorgio Jackson, ministro del gobierno, que se le salió que en sus datos internos también estaba ganando el rechazo, se han comenzado a desesperar más. Y algo que es interesante es que han comenzado a hacer toda una campaña del terror, del miedo, para intentar convencer a la gente de que vote apruebo. Y esto es muy interesante porque históricamente este son el tipo de argumentos que uno escuchaba más de la derecha, y muchas veces hemos comentado como esto en realidad es un fracaso porque la campaña del terror no te sirve en el largo plazo, no logras convencer a la gente de apoyarte por cosas así, y que usualmente usar solo campaña del terror es una muestra de desesperación y que termina en fracaso, que le ha pasado mucho a la derecha. Y curiosamente la prueba ahora está haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que dicen? Y con argumentos muy similares a los que ellos tanto criticaban antes. Por ejemplo, Camila Vallejo, vocera de gobierno, dice que un nuevo proceso constituyente es un camino largo, incierto y que posterga los cambios que la ciudadanía demanda. Que por otro lado, Jackson también apareció diciendo que si gana el rechazo sería un momento de incertidumbre en el país. Y todos estos son bastante hipócritas porque hay que recordar que ellos cuando llegaron al gobierno dijeron que iban a meter inestabilidad al país porque hay que hacer transformaciones importantes. Y ahora dicen otra cosa porque no les conviene decir lo otro. Curioso, ¿no? Pero más allá de todo eso, es que lo hablan como si todo el proceso actual no hubiera traído incertidumbre, no hubiera traído inestabilidad, no haya habido problemas. Y es muy probable que la nueva constituyente, por más que pueda tener problemas, de por sí sería mucho menos polémica que la actual. Porque en la actual tocaron situaciones como Rojas Báez, los puestos reservados indígenas, extremistas que estaban ahí, salió electo una constituyente que hacía alabanzas a la Unión Soviética. O sea, fue una locura total, total. Y es bien curioso porque estos argumentos que ellos tanto dan son argumentos que usualmente se escuchaban más bien de la derecha. Y ahí lo están dando. Es una muestra de desesperación, porque no saben muy bien qué hacer. En gran medida, Boric les destruyó un poco el discurso, porque antes su campaña del terror era decir que votar rechazo era mantener la constitución actual, que todo se iba a mantener igual, no iba a haber ningún cambio y era como un amarre. Ese era el argumento que daban. Pero Boric les destruyó ese argumento, diciendo hace poco que en caso de que gane el rechazo igual iba a cambiarse la constitución, pero era algo distinto a la del apruebo y la actual. Les destruyó la campaña del terror que hacían. Por eso vimos en un video anterior que tantos sectores de izquierda trataron a Boric de traidor, que esto fue un error, que no debió haber dicho eso, porque validó la tercera vía y le destruyó todo el discurso de terror que estaba haciendo la campaña del apruebo y se lo dejó en el suelo. Y en gran medida esa jugada, al parecer, por lo que se ha filtrado, habría sido por parte de Giorgio Jackson que convenció a Boric de hacer eso, según lo que dice la prensa. No dan muchas fuentes, pero lo que dicen.
Y es curioso porque la lógica que ellos usaron es decir que como la gente está tan cansada del proceso constituyente, al decir esto, aumentar el apruebo para que las personas quisieran cambiar la constitución, pero sin empezar de nuevo otra constituyente, ya que la constituyente actual no tiene mucho prestigio. Y si eso realmente fue la lógica de fondo que usaron como estrategia, hay que decir, y me disculpan el lenguaje, que es una estrategia bien estúpida. Realmente lo es. Porque el votante que no le gustaba el proceso constituyente, que no le gustaba la incertidumbre, usualmente el que se le asocia más a la derecha, no siempre, pero más, ya estaba votando rechazo. Y eso no iba a cambiar porque Boric diga esto. No va a cambiar. El voto además es obligatorio, entonces eso no iba a cambiar. El votante que iba por el apruebo, que quiere cambiar la constitución, sabía que iba a haber inestabilidad y eso no le importaba para votar apruebo. Se aguantó en este país un estallido, una destrucción sistemática de propiedad, saqueos, encapuchados, guerrillas. ¿Y ustedes creen que un nuevo proceso constituyente que diga eso va a hacer que la gente se convenza a votar apruebo porque hoy puede haber unos meses más de inestabilidad? No, es como que no conocieran a sus votantes. Entonces, si esa fue la intención de fondo, que según lo que dice la prensa se le ocurrió a Jackson y le aconsejó a Boric y Boric le hizo caso, fue bien poco brillante. Y en gran medida el resto de la izquierda por algo lo han criticado tanto, porque ellos sí se dan cuenta de eso y se dieron cuenta que esto fue un autogol enorme. Entonces, si en realidad por eso lo dijo, vale la pena decir que son pésimos estrategas y no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Que algunos dirían, ah, no, es que es parte de un plan. Pero tomando en cuenta la incompetencia que han tenido como gobierno, no me sorprendería que piensen en realidad que les va a servir y se están haciendo simplemente un autogol. Impresionante. Y en gran medida esta campaña del terror tampoco les ha servido porque los sectores de centro izquierda, que son los que están decidiendo esta elección, con esto se están alejando más del apruebo y se colocan más firmemente en el rechazo. El argumento de decirle pinochetista a todo, que era lo que siguen haciendo y no saben qué otra cosa decir, no les sirve ya porque hay tantos sectores de izquierda y centro izquierda que se han sumado al rechazo que es insólito decirle no, pinochetista, pinochetista. Es como el argumento cuando hay sectores de derecha muy dura que le dicen comunista a todo, no convencen a nadie con eso, acá es lo mismo. Y entonces esa desesperación con esta campaña del terror no les funciona. Sectores de centro izquierda, un ejemplo es Carlos Maldonado, pero también demócratas cristianos, PPD, algunos socialistas, se alejan cada vez más del apruebo por eso, porque les recuerda mucho a lo que hace la derecha con sus campañas del terror. Entonces es impresionante el nivel de desesperación que están alcanzando. Y se entiende que están desesperados porque si la izquierda pierde este plebiscito y gana el rechazo, va a ser la derrota histórica más grande a nivel democrático que ha tenido la izquierda chilena. Va a ser impresionante y va a tener repercusiones internacionales. Y al mismo tiempo va a significar la destrucción a nivel político del gobierno de Gabriel Boric. Y va a quedar como una mancha negra dentro del historial de la izquierda chilena y va a tener repercusiones por décadas a futuro. Por eso es una elección tan decisiva, porque es sumamente importante. Pero además, en medio de todo esto, empezaron a surgir más las controversias sobre los presos. Porque hace poco, el CERVEL, el Servicio Electoral, ese organismo tan cuestionado, anunció que los presos iban a poder votar en la siguiente elección. ¿Cuál? La del plebiscito apruebo-rechazo el 4 de septiembre. Impresionante eso, ¿no? Ya imagino que uno lo llaman a vocal de mesa y de repente dicen, ah, vocal de mesa, ¿dónde te tocó? Vocal de mesa en Colina 1. Claro, de repente podrían pasar cosas así. Y en medio de todo eso, que en realidad se contó que van a ser cerca de 1000 presos nomás los que van a estar habilitados para votar, aunque ese número podría aumentar, como eso generó indignación, se acaba de presentar un proyecto para hacer ilegal que personas privadas de libertad, o sea, los que están en la cárcel, puedan votar de cara al plebiscito, que fue un proyecto por parte de la UDI. Como se puede ver, más o menos 1000 personas podrían votar, aunque ese número podría aumentar. Y en gran medida sectores pro-pruebo están bloqueando eso porque dicen que no corresponde. Ahora yo me pregunto por qué debería permitírseles eso a las personas que están privadas de libertad, o sea, los que están en la cárcel. Vaya que realmente hay errores, no son porque se estuvieron portando bien, usualmente son asesinos, ladrones, violadores y una serie de otros delitos. No parece lógico que se dé esa votación. Entonces, más allá de que la UDI no sea un partido que me agrade para nada, me parece que esto es una propuesta de ley sumamente razonable. Y uno tiene que fijarse en las propuestas no del sector que vienen, sino si son buenas o no en el fondo, en lo que están escritos, en lo que presentan. Y que haya una prohibición para que los presos voten, me parece lógico. Y que el hecho que los que están a favor de la prueba estén defendiendo el voto de los presos, bueno, habla bastante de los que apoyan esa preferencia política, ¿no? O sea, si están defendiendo eso, curioso, ¿no? Simplemente curioso. Y en las cárceles no es el único problema que ha habido, porque hasta hace poco hubo también un escándalo asociado a lo que se llama el escaneo de los presos, con
rayos, justamente estos mismos que se usan en los aeropuertos, estos que para poder ver si hay cosas guardadas en las mochilas, etcétera, y que se usaba con los presos, y que el gobierno a través del Ministerio de Salud trató de eliminar eso. Que algunos dirían, qué raro, casi como si fuera una defensa de los presos para que puedan, por ejemplo, tener armas o cuchillos, cosas que esconden y los metan en las cárceles o sacarlas en las cárceles. Y que eventualmente esto generó mucha controversia. El Ministerio de Salud decía que como eso emite radiación se estaba afectando a los presos porque le hacían esa revisión muy seguida, pero generó mucha molestia ciudadana, con justa razón, mucha molestia política a nivel transversal. También los gendarmes de cárcel se quejaron de eso porque dijeron que no corresponde y al final se tiraron para atrás. Pero bien curioso como el gobierno y el sector político que representa cercano al apruebo parece ser una defensa tan férrea de los presos. Ya vemos que tienen proyectos para liberar presos y al mismo tiempo este tipo de normativas que intentaron implementar para tratar de quitar controles a la criminalidad que hay dentro de las cárceles, que ya de por sí tienen muchos problemas, se hacen estafas ahí, tienen celulares dentro, hay bandas de narcotraficantes dentro, hay un problema bien grande. Entonces bien, pero bien curioso. Y en gran medida tanto eso, como defender tanto el voto de los presos, como esta campaña del terror que están haciendo, es una muestra de desesperación de ese sector político. Porque falta un mes y medio para el plebiscito y los números no son nada favorables para ellos en ninguna encuesta. Y más allá de que algunos dirán, no, es que las encuestas no cuentan, hay que recordar que ellos mismos filtraron de que sus números internos decían exactamente lo mismo. Entonces por eso está la preocupación. ¿Pero qué les parece este nuevo intento de campaña defendiendo a los presos, como también campaña del terror que está haciendo el gobierno Gabriel Boric a favor del apruebo? ¿Creen que les funcione? ¿Que no? Yo tiendo a pensar que no va a ser muy efectivo, porque estas son estrategias que ya ha usado la derecha, lo de la campaña del terror, y no le ha funcionado mucho. Entonces, ¿qué creen ustedes? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.